Sensicare Protector cuida la piel de tu familia de lesiones e irritaciones que causa el uso de cubrebocas en el día a día. Sensicare Protector crea una barrera protectora sobre la piel sensible, evitando la irritación causada por fricción, adhesivos y residuos. Sensicare Protector. Protege tu piel como te proteges del COVID-19. De venta en Farmacias del Ahorro. Hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos de nueva cuenta a Experiencias con Batec, hablando con el experto. Esperamos de nueva cuenta poder interactuar con todos ustedes y pues los invito a revivir también estas conferencias que se realizan pues para ustedes en nuestro canal de YouTube como con Batec México, igual que puedan estar también en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, con Batec México, para estar enterados de estas sesiones, de estas conferencias de educación. Y bueno, antes de comenzar, vamos a checar la parte de los audios, que es muy importante que ustedes nos puedan escuchar para que puedan disfrutar de esta charla. Y bueno, si estamos desde algún celular, en un momento, es importante identificar dónde está el audio, ¿sí? Vamos a darle clic o seleccionarlo y va a aparecer este recuadro blanco donde ustedes deben de seleccionar marcando utilizando internet o llamar utilizando internet. Hay diferentes dispositivos donde les van a aparecer estas opciones. Hay que seleccionarlo para que se pueda sincronizar la parte del audio. Si estamos desde alguna computadora, ¿sí? Recuerden que siempre al iniciar el Zoom, que cuando se abre la conferencia aparece este recuadro donde ustedes deben de seleccionar entrar al audio por computadora, que sería la parte que se marca en azul. Si ya estamos en el Zoom y no logran escuchar, es importante identificar la pestaña que está enseguida del micrófono y se va a desplegar estas opciones donde debemos de verificar que la parte de speaker esté seleccionado. Si no aparece con la palomita, hay que darle clic para que esto se pueda sincronizar. De todas maneras, cualquier duda, estamos pendientes del chat para poder ayudarles en esta parte del audio. Y bueno, como instrucciones del webinar, ustedes ya saben que nos tienen que apoyar con las cámaras apagadas, los micrófonos en silencio para no interferir el audio del ponente. Recuerden que es muy importante que las dudas, las preguntas que ustedes tengan, nos las escriban en el chat, ya sea aquí por Zoom o por Facebook, y que al final de la presentación de nuestro conferencista, pues las más recurrentes se van a contestar en vivo. Si requieren mayor información de algún producto, de algún servicio que brinde Convatec, ustedes nos pueden escribir un correo con sus datos, sus solicitudes, al correo servicioaclientes@convatec.com y algún representante se va a poner en contacto con ustedes para resolver esa duda. Bueno, pasamos a también una parte importante de estas conferencias, la parte de la certificación. Y como anuncio, los certificados del miércoles pasado apenas se van a comenzar a emitir el día de mañana. Entonces les pido por favor paciencia para recibir este certificado. A todas las personas que cumplieron con los requisitos, pues va a estar este certificado en su correo. Ahora, recordando, las personas que están en Facebook Live, deben de llenar el formulario que Convatec lanza dentro de los comentarios de este en vivo, donde ustedes van a poner algunos datos, pero ahora sí que lo importante para su certificación es un nombre completo, por favor, con su cargo, si ustedes quieren añadir un cargo, si no únicamente su nombre, y también su correo electrónico. Por favor, que estos datos estén correctos para que no tengamos ningún error y que nos tardemos un poquito más en reponer ese certificado. Recuerden que deben de permanecer el 80% mínimo del tiempo total de la conferencia. Y para las personas que nos están viendo aquí por Zoom, también ustedes cumplieron con una inscripción previa a esta sesión, ¿sí? la sesión donde se les manda el link. Ahí ustedes ya debieron de haber colocado su nombre. Si ustedes quieren añadir algo de licenciado, doctor, enfermero, cuidador, etcétera, ahí mismo lo añadieron ustedes en este recuadro que aparece hasta abajo. Y igual el correo electrónico ustedes ya lo colocaron, entonces ya nada más es verificar si permanecieron el tiempo mínimo, que es el 80% de la conferencia, para que ustedes sean acreedores de un certificado. Les recuerdo que nuestras
Nuestras charlas tienen el aval de AMSICHAC y bueno, cualquier duda nos pueden estar escribiendo también un correo referente a la parte de la certificación. Y bueno, voy a presentarles a nuestra conferencista del día de hoy, la licenciada en enfermería Jocelyn Rojas Sepúlveda, desde Chile. Ella es enfermera titulada de la Universidad Diego Portales, diplomada en el manejo integral de las personas con heridas por la Universidad de los Andes, diplomada en gestión del cuidado de enfermería de personas ostomizadas por la Universidad de Santiago, Chile, y actualmente es asesor promocional de Combatec, Chile. El día de hoy, la licenciada Jocelyn nos va a hablar sobre el cuidado emergente de la piel en tiempos de COVID, específicamente en las lesiones por humedad. Bienvenida, licenciada Jocelyn. Muchas gracias por tu presentación, Karina. Muy buenas tardes a todos también. Voy a compartir mi pantalla a continuación para comenzar con la presentación del día de hoy. ¿Me confirmas, Karina, que se ve todo bien? Listo, todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, el tema del cual me invitaron, ¿cierto?, a hablar con ustedes el día de hoy, específicamente de las lesiones por humedad. Y sabemos, ¿cierto?, de las lesiones por humedad, hay varios consensos, ¿cierto?, varia evidencia. El año pasado recién se juntaron, ¿cierto?, los expertos a hacer las recomendaciones sobre las buenas prácticas internacionales en la prevención y tratamiento de las lesiones cutáneas asociadas por humedad para actualizar el consenso del ya pasado año 2015. Ya ellos se reunieron vía Zoom y así pudieron actualizar, ¿cierto?, este consenso para darnos, ¿cierto?, las mejores directrices para poder diagnosticar oportunamente y poder tratar lo que son las lesiones cutáneas asociadas a humedad. Y, ¿cierto?, vamos a partir definiendo más o menos qué confieren este tipo de lesiones. ¿Ya? Son un trastorno complejo donde tenemos una sobreexposición de la piel a fluidos corporales, poniendo en riesgo la integridad y la función de barrera, ¿cierto?, que nos dan los corneocitos de la piel, que cuando uno lo ve en un corte histológico es más bien como una muralla, ¿cierto? Y esta muralla de corneocitos, al estar expuesta o sobreexpuesta a esta humedad, hace que la barrera de la piel, ¿cierto?, la barrera que protege de las lesiones, sea mucho más permeable y también susceptible al daño. Este tipo de lesiones se caracterizan por afectar la calidad de vida, ya que son bastante molestas, ¿cierto?, referido por quienes las padecen, y se asocian bastante a síntomas como dolor, quemazón y también prurito. También entender, ¿cierto?, y dentro de esta actualización lo que surgió es que la humedad, ¿cierto?, no es el único factor que interfiere en este tipo de lesiones, ¿ya? Este tipo de lesiones están incluidas dentro de la clasificación internacional de enfermedades de la OMS como dermatitis irritativas de contacto, siendo los irritantes más frecuentes, ¿cierto?, las fuentes de humedad que van a producir este tipo de lesiones. Vamos a encontrar, ¿cierto?, la orina, las heces, el sudor, la saliva, el efluente intestinal, ¿cierto?, en el caso de las ostomías, o también, ¿cierto?, otros tipos de fluidos dependiendo de la zona donde tengamos el estómago, y también los exudados de las heridas. Además de la humedad, como dice el título, que no es lo único, vamos a tener, ¿cierto?, otros factores que van a influir en el desarrollo de estas lesiones, como factores mecánicos, tal como es la fricción. También va a influir dentro de lo que es la humedad, el pH de este fluido corporal, y los microorganismos también de la piel que pueden hacer más susceptible al daño. Las lescas, ¿cierto?, o lesiones cutáneas asociadas a la humedad son un término genérico, y las manifestaciones o los tipos que vamos a encontrar más frecuentemente son 4, que así lo definieron en este último consenso, y vamos a tener, ¿cierto?, la dermatitis periestomal, la dermatitis intertriginosa o el intertrigo. También tenemos la dermatitis por maceración perilesional, y muy conocida también y que afecta mucho a un gran universo de pacientes, que hoy voy a profundizar mucho más en esta, que es la dermatitis asociada a incontinencia, o las DAIC también como las conocemos. Primero definiendo, la dermatitis periostomal se define como la inflamación
o erosión de la piel debido a la humedad de los irritantes fecales, urinarios y químicos, y se va a iniciar desde la unión mucocutánea, ¿cierto?, entre la mucosa del estómago y la piel, y se puede extender hasta 10 centímetros a la piel circundante. Más del 50% de las personas con ostomías padecen fugas, ya que, ¿cierto?, no siempre está bien indicado el dispositivo de ostomía, o hay un mal recorte, por ejemplo, y con estas fugas pueden tener este tipo de complicaciones como es la dermatitis periostomal, ¿ya? Se asocia principalmente a las ostomías, ¿cierto?, de eliminación digestiva, como lo son las colostomías y las ileostomías, sobre todo las ileostomías porque sabemos que el débito es mucho más irritante y también es más alto, pero también puede ocurrir en cualquier estoma, tal como una traqueostomía, una gastrostomía, podemos encontrar este tipo de dermatitis. Y se presentan más o menos como estas fotos que yo les pongo a continuación. Aquí tenemos, ¿cierto?, dos tipos de estomas, ambos con distintos tipos de dermatitis en distintos tipos de grado, que, como vemos, el de mano derecha ha sido tratado con la técnica de crusting, que es algo que vamos a ver un poquitito más adelante, ¿ya? Otro tipo de dermatitis que vamos a encontrar es la interteriginosa o el intertrigo, también como se conoce, que es un trastorno inflamatorio clínico que se desarrolla en las superficies cutáneas opuestas en respuesta, ¿cierto?, a la fricción y la humedad y también la menor circulación de aire. Está asociada al sudor, ¿ya?, la oclusión, y también la obesidad es un gran factor que contribuye a su aparición. De hecho, es muy importante que en los pacientes obesos podamos evaluar los pliegues, ya que es muy probable que se presente este tipo de lesiones. Otro tipo, ¿cierto?, que encontramos en estas lesiones asociadas a la humedad, vamos a tener la maceración perilesional. Sabemos que el exudado, ¿cierto?, es necesario para la cicatrización de las heridas. Sin embargo, cuando este exudado está en exceso y no está bien controlado, puede generar bastantes complicaciones y la piel, ¿cierto?, perilesional se vuelve vulnerable a este tipo de lesión asociada a la humedad. ¿Ya? Cuando el líquido del apósito cuando el apósito, ¿cierto?, no es capaz de contener todo el exudado de la herida. Además, existe el factor adicional mecánico, que es, ¿cierto?, la aplicación y el retiro de reiteradas veces de cintas adhesivas, de apósitos, ¿cierto?, que pueden favorecer también el desprendimiento del estrato córneo que rodea la lesión, agravando un poquito más este escenario, sobre todo si los tenemos, ¿cierto?, en conjunto. Y además, ¿cierto?, si tenemos una piel macerada, nos va a costar mucho adherir cualquier tipo de adhesivo. Es por esto, ¿cierto?, que siempre asociado a cualquier paciente, desde el riesgo, ¿cierto?, lo importante y lo crucial siempre va a ser prevenir ante todo, va a ser identificar la causa, identificar, ¿cierto?, los factores agravantes, hacer una intervención oportuna, proteger siempre la piel. Esto, ¿cierto?, asociado a este plan de cuidado. Si tenemos un paciente que tiene incontinencia, como vamos a ver más adelante, sabemos que tenemos que tener un plan de cuidado específico para aislar, ¿cierto?, este factor de humedad y poder proteger la piel. Y ya, si lo detectamos de manera tardía, hacer también un tratamiento específico y oportuno haciendo un diagnóstico diferencial, ya que sabemos que este tipo de lesiones comparten un poquito de etiología con otras lesiones, como son las lesiones por presión, donde también vamos a tener, ¿cierto?, la fricción, donde vamos a tener un microclima que no es óptimo, etc. Y por último, ¿cierto?, dentro de estas 4 categorías que ya les he ido nombrando, está la dermatitis asociada a incontinencia, o también conocidas como DAI, que es su abreviatura, que son las lesiones cutáneas asociadas a la exposición de orina, de las heces o de ambas. Es ampliamente conocido así en los pacientes adultos. Sin embargo, también en el área pediátrica podemos encontrarlo, que se menciona mucho en la evidencia como dermatitis del pañal, ¿ya? Y estas dermatitis asociadas a incontinencia pueden tener efectos muy negativos en la calidad de vida de los pacientes, ya que producen molestias considerables,
malestar físico y mental, y también si no hacemos un plan de cuidados adecuado para este paciente, puede ser algo que persista mucho en el tiempo y que sea muy costoso y también que influya mucho en el paciente, ¿cierto?, de manera negativa para su recuperación. La etiología, como les comenté, ¿cierto?, tenemos la orina y las heces, ¿ya? Podemos presentar, ¿cierto?, incontinencia urinaria por sí sola, incontinencia fecal por sí sola, o, ¿cierto?, en el caso de los pacientes que tienen doble incontinencia, que es un factor aún mayor, ¿cierto?, para desarrollar dermatitis asociada a incontinencia. ¿Qué pasa con la orina, cierto? Con esta exposición de la piel a la orina, existe una sobrehidratación de la piel, lo que conlleva a una maceración, un aumento del pH, ¿cierto? Lo que va a reducir nuestra barrera protectora, ya que la orina, al interactuar, ¿cierto? También en el caso de que sea doble incontinencia, con las heces se van a activar ciertas enzimas fecales que van a degradar esta barrera protectora natural de la piel, haciendo la piel mucho más susceptible al daño, ¿ya? Sí, la incontinencia urinaria por sí sola no es un factor significante por sí solo, ¿cierto?, para desarrollar DAI, pero sí, si tenemos doble incontinencia, es un factor muy importante y muy relevante, ¿ya? Vamos a tener también, en el caso de la incontinencia fecal, ¿cierto?, las heces, estas enzimas fecales que donde hay un aumento de la actividad microbiana, un aumento de la actividad de las proteasas, también hay una alteración, una alcalinización del pH, lo que hace que, ¿cierto?, esta barrera sea mucho más susceptible al daño. En el contexto actual, es algo que está muy como subdiagnosticado, o la prevalencia, ¿cierto?, no se le toma la importancia tal, pero en unidades de cuidado intensivo los datos sugieren que la incontinencia fecal puede ser un problema que va desde el 9 al 37% de los pacientes, lo cual es bastante alto y es algo de lo cual nos tenemos que preocupar para, como les dije, poder hacer una intervención oportuna para prevenir la aparición de estas lesiones y también, si ya las tenemos, ¿cierto?, poder tratarlas de manera adecuada, como ya les voy a comentar más adelante. Los pacientes con incontinencia fecal en este contexto pueden presentar, además de las DAI, otro tipo de alteraciones que también comprometen la integridad de la piel, como otras lesiones cutáneas asociadas a humedad, y también incluso pueden coexistir o ser un factor predisponente para desarrollar incluso una lesión por presión. Así que tenemos que tenerle mucho ojo. Primero, ¿cierto?, vamos a tener que identificar y gestionar los pacientes, ¿cierto?, que están en riesgo. Fundamental identificarlos, ¿cierto?, aplicar estos planes de cuidado preventivos, y vamos a tener en cuenta tanto los factores causales como indirectos. Esto lo pueden encontrar también con mayor detalle en el consenso que les comenté al inicio de esta exposición. Y dentro de los factores causales, ¿cierto?, vamos a tener la humedad. La fuente de humedad va a depender del tipo de incontinencia, en este caso, que presente el paciente, ya sea urinaria, fecal o ambas, y el tipo también de heces que presente el paciente, ya que las heces líquidas, las deposiciones líquidas, suponen un mayor riesgo, ¿cierto?, para desarrollar este tipo de dermatitis asociada a incontinencia. Y otros factores indirectos, vamos a encontrar mucho, ¿cierto?, si el paciente es usuario o no de pañales, el tiempo de exposición a esta fuente de humedad, la frecuencia y volumen también de las deposiciones, alimentos, drogas presentes en la orina o las heces, la fuerza mecánica, ¿cierto?, en qué postura está nuestro paciente, también va a influir, ya que ahí también no solamente tendríamos la fuente húmeda, sino que tendríamos otra fuerza, como por ejemplo en el caso de si nuestro paciente está en posición supina y tenemos el respaldo elevado, podemos tener mayor fuerza de cizalla, y en conjunto con la humedad también, ¿cierto?, va a hacer que el daño sea mucho más acelerado. Mal estado de la piel, tipo y frecuencia de lavado, también con qué lavamos a nuestros pacientes posterior a cada episodio de incontinencia, ya si es que se utilizan jabones, por ejemplo, si se utilizan toallas húmedas, si se utilizan, por ejemplo, toallas que también aumenten la fricción, uso de productos de contención oclusivos también, pomadas que a veces les ponen a los pacientes, o algún otro dispositivo de contención más oclusivo,
si el paciente también tiene dificultad de movilidad y otras comorbilidades como la diabetes, edad avanzada, etc. Por eso, ¿cierto? Ahora vamos a la parte de lo que es el plan de cuidados. Recuerden que sus dudas pueden ir poniéndolas en el chat para que después conversemos un poquito más. Y la intervención, más que nada, en lo que es asociado a la dermatitis asociada a incontinencia, va a ir en 4 pasos. El primer paso va a ser el control de la incontinencia. Vamos a irlos detallando uno a uno. Paso 2 va a ser la limpieza de la piel. El paso número 3, la protección de la piel. Y el paso número 4, la clasificación y documentación de este tipo de lesiones, que también es sumamente importante para ir viendo la evolución de este paciente en el tiempo. Primero, el control de la incontinencia. Es prioritario, ¿cierto?, identificar y corregir la causa de esta incontinencia, además de analizar las opciones de tratamiento. Ver si la causa es reversible o irreversible, ver si un médico puede evaluar la función vesical, renal, también intestinal, dependiendo de la incontinencia que presente nuestro paciente, y si no es posible mejorar esta incontinencia, deben utilizarse productos de contención adecuados junto con medidas conductuales como control nutricional de líquidos, técnicas de aseo adecuadas y también la movilidad del paciente. En el caso, ¿cierto?, vamos a hablar ahora un poquito de los dispositivos disponibles para desviar las deposiciones. También para el caso de la incontinencia urinaria se indica mucho lo que son las sondas Foley para desviar, ¿cierto?, la orina. ¿Ya? Ahora yo les voy a hablar de un dispositivo que es Flexisil Signal, que está creado para desviar y contener las deposiciones líquidas y semilíquidas de los pacientes de manera temporal. Y tiene una duración de 29 días una vez ya instalado. Ya a los 29 días solamente reemplazamos el dispositivo. No es que solo se puede usar por ese periodo de tiempo. ¿Ya? Flexisil, ¿cierto?, es una sonda que se pone, ¿cierto?, vía rectal y que contiene varias partes que yo les voy a mencionar a continuación. Este kit, ¿cierto?, además de venir con Flexisil, que es el dispositivo, viene con 3 bolsas cerradas para evitar, ¿cierto?, la manipulación de las heces. Cuenta con un puerto de irrigación y administración de medicamentos, como vemos, ¿cierto?, abajo en la imagen número 1. Tiene un puerto de inflación del balón con un indicador Signal que nos va, ¿cierto?, a ayudar, ¿cierto?, como cuidado de enfermería, a verificar que el CAF, ¿cierto?, que va posicionado en la ampolla rectal está correctamente inflado. Cuenta también con un puerto de toma de muestras, lo que nos hace mantener, ¿cierto?, todo este sistema cerrado. El dispositivo es un catéter de silicona, es largo, por lo cual, ¿cierto?, se puede posicionar entre las piernas del paciente, a los pies de la cama, evitando acodaduras. Tiene una línea indicadora de posición que nos va a ayudar mucho con lo que es la instalación, que ya vamos a ver paso a paso. Cuenta con un balón de retención de baja presión, con el bolsillo para inserción, que eso nos va a ayudar sobre todo en la instalación del dispositivo. Tiene su propia jeringa, Luerlock, bolsas recolectoras cerradas y también una pinza de cierre, como les comenté. ¿En qué caso, cierto, va a estar indicado este dispositivo? Además de la dermatitis asociada a incontinencia en presencia de heces líquidas, que es lo que recién les comenté, también vamos a poder utilizarlo en pacientes que tengan lesiones por presión sacra con heces líquidas, ¿cierto? También en pacientes con gangrena de Fournier se ha demostrado, y hay varios estudios que han salido, que es una buena alternativa a una ostomía para desviar, ¿cierto?, las deposiciones en pacientes con gangrena de Fournier. También en grandes quemados. Acá en Chile hay hospitales que tienen como protocolo instalar Flexisil a los pacientes grandes quemados para la protección de la piel. Y también se utiliza mucho en lo que son las diarreas por infecciones gastrointestinales, como en el caso del Clostridium difficile, donde requerimos, ¿cierto?, mantener un sistema cerrado con la menor manipulación para evitar la diseminación de las infecciones asociadas a la atención de salud o las infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Flexisil, ya yéndonos a la parte, ¿cierto?, de la instalación, vamos a requerir, ¿cierto?, algunos pasos previos a la instalación del dispositivo. Primero, una prescripción médica,
ya que se debe realizar un examen rectal previo que verifique que el tono del esfínter sea adecuado para poder mantener, ¿cierto?, el dispositivo bien posicionado en la ampolla rectal. El tono del esfínter debe ser bueno, no justo ni tampoco pobre. Además, debemos preparar el material necesario para la colocación de esta sonda, además del kit que ya les mostré brevemente anteriormente. Van a ser necesarios guantes de procedimiento y un lubricante soluble en agua, vaselina o glicerina, para poder introducir más fácilmente el dispositivo. Instrucciones de uso, ¿cierto? La instalación. Utilizando la jeringa que viene en el kit, vamos a comprobar que el CAF esté 100% desinflado y vamos a ver que la jeringa viene graduada hasta 45 ml, que es el volumen máximo con el cual vamos a inflar el CAF. En el caso, ¿cierto?, de que este volumen sea mucho, no vamos a inflar, o sea, si tenemos alguna fuga, por ejemplo, no vamos a inflar más el CAF, sino que vamos a ir restando de 2 en 2 ml hasta que el CAF quede bien posicionado en la ampolla rectal. Nunca sobreinflar. Por eso, ¿cierto?, la jeringa viene graduada y ese es nuestro mayor recordatorio de no inflar más de 45 ml. Luego vamos a conectar firmemente la bolsa recolectora al final del catéter para que la instalación sea, ¿cierto?, en un circuito cerrado. Vamos a colocar a nuestro paciente de cúbito lateral izquierdo, y si el paciente no tolera bien esta posición, vamos a colocarlo de una forma que el acceso al recto sea fácil, y con un guante lubricado vamos a insertar el dedo en el índice en el bolsillo, tal cual sale en la fotito acá abajo, ¿cierto? Y vamos a introducir hasta, ¿cierto?, por encima de la línea negra indicadora de posición. Vamos a tomar el catéter, ¿cierto?, e insertarlo delicadamente a través del esfínter anal hasta que esté más allá del orificio externo y bien insertado en la ampolla rectal. Lo que se sugiere usualmente es que ojalá cuando se instale Flexisil sean dos operadores. Uno que vaya a insertar el dispositivo y otro, ¿cierto?, que esté atento a hacer el siguiente paso, que va a ser inflar el balón con estos 45 ml de agua o suero fisiológico y bajo ninguna circunstancia, ¿cierto?, inflarlo de más. Después se retira la jeringa y se tracciona suavemente el catéter hasta que quede, ¿cierto?, apoyado como sale, ¿cierto?, en la última foto que vemos a mano derecha. Ya, todo esto después se va a poder apoyar. Yo sé que tienen material complementario, si es que les queda alguna duda, que pueden mostrarle un video de la instalación si es que ya cuentan con Flexisil o les interesa, ¿cierto?, saber un poquito más en sus instituciones. ¿Ya? Este tipo de dispositivos tienen múltiples beneficios, ¿cierto? Previene la dermatitis asociada a incontinencia, siendo parte, ¿cierto?, de este plan de cuidados. Ayuda también a proteger sitios quirúrgicos, heridas y quemaduras, como les mostré anteriormente. Ayuda también a reducir el riesgo de eventos adversos que puedan prolongar la estadía del paciente. Al ser este circuito cerrado, impide esta diseminación, por ejemplo, en el caso, como les comentaba, de un Clostridium, que este se disemine. Y aumenta también el confort del paciente y evita, ¿cierto?, todas estas mudas frecuentes al no tener instalado el dispositivo, ¿ya? Y para el personal de salud, como les dije y les refuerzo nuevamente, la prevención de la contaminación cruzada reduce también los tiempos de enfermería y puede reducir el costo del cuidado del paciente, ya que dura hasta 29 días instalado. Como todo dispositivo, ¿cierto?, es muy importante apoyarse de los fabricantes, ya que tiene contraindicaciones absolutas, ¿cierto?, como cirugía mayor del intestino o cirugía rectal dentro del último año, y tampoco su uso está previsto en pacientes pediátricos. Y algunas contraindicaciones relativas, ¿cierto?, lesiones rectales o anales, estrechamiento o estenosis rectal o anal severa, deterioro de la mucosa confirmado o sospechado, tumores anales o rectales, hemorroides severas y también la impactación fecal, que por eso es muy importante el primer paso que les comentaba, que es ver la causa de la incontinencia, porque muchas veces el paciente está con un cuadro de deposiciones líquidas, pero a veces son deposiciones por rebalse. Por eso es muy importante hacer una evaluación exhaustiva de los pacientes antes de indicar un dispositivo como lo es Flexisil. Ya siguiendo con los pasos que les comentaba del plan de cuidados para las dermatitis asociadas a incontinencia, el paso número 2 es la limpieza de la piel.
y se recomienda limitar la exposición a agentes limpiadores y utilizar sustitutos del jabón. ¿Ya? Se van a preferir productos sin aclarados como lo son los limpiadores tensoactivos suaves, poco irritantes y que tengan un pH similar al de la piel. Eso es muy importante para mantener la función protectora y de barrera de la piel. La piel debe limpiarse al menos una vez al día y también después de cada episodio de incontinencia fecal. El paso número 3, que tenemos cierto dentro de estas recomendaciones de buenas prácticas internacionales, el uso de películas poliméricas o también conocidas como barreras contra la humedad o protectores cutáneos. ¿Ya? Películas en base polimérica, ya que tienen ventaja por sobre las pomadas o los ungüentos, ¿cierto? Que estas no son oclusivas. Van a ser, ¿cierto?, transpirables, respirables y además van a repeler la humedad mucho mejor que lo haría, por ejemplo, una pomada a base de zinc, que también se utiliza bastante. ¿Ya? En pacientes que además de edad y presenten problemas de movilidad, también podemos considerar el uso de apósitos en zonas frágiles, como lo son los apósitos de espuma multicapas. Nosotros como Combatec contamos, ¿cierto?, con SensiCare barrera protectora, que es una barrera protectora transpirable que protege a la piel del daño causado por adhesivo, por humedad y por fricción. Ya nos va a ayudar, ¿cierto?, a repeler la humedad y además nos va a ayudar con la fricción. SensiCare es 100% a base de siliconas, es libre de fragancias, libre de tinte, no produce ardor en el paciente, es hipoalergénico y este producto se puede utilizar tanto en pacientes neonatos como en pacientes adultos. ¿Ya? Es bastante versátil y, como les dije, está indicado en la fase de protección de la piel. También contamos dentro del portafolio, ¿cierto?, con espumas multicapas como lo son Aquacel Foam, que Aquacel Foam en específico está compuesto de 3 capas, tiene una capa protectora superior, cuenta con una almohadilla de foam, ¿cierto?, o espuma, y tiene una capa de Aquacel, lo que hace que su desempeño, ¿cierto?, en cuanto a absorción sea mucho mejor, y además es un muy buen aliado para la protección de la piel frágil, ya que tiene un suave borde de silicona, y la silicona es uno de los adhesivos más amigables con la piel. ¿Ya? Se recomienda, ¿cierto?, como la dermatitis asociada a incontinencia se da sobre todo en la zona perianal, que se pueda utilizar Aquacel Foam con la forma sacra, pero también, ¿cierto?, cuentan con distintos tamaños que ahí pueden preguntarle con mayor profundidad a los representantes de venta de su país. Dentro también de lo que es protección de la piel, tenemos, ¿cierto?, que el cuidado no acaba, ¿cierto?, cuando yo sano esta dermatitis asociada a incontinencia, si es que la tengo, sino que también una vez que ya se sanó, debemos restaurar. ¿Y qué nos dicen los consensos, ¿cierto?, y la evidencia sobre esto? Que para restaurar la piel podemos utilizar emolientes como ácidos grasos hiperoxigenados o humectantes también como la glicerina y la urea, para restaurar posteriormente, ¿cierto?, a la cicatrización de este tipo de lesiones, restaurar esta barrera. Dentro ya del tratamiento, ya vamos a ver las clasificaciones, ¿cierto?, y en qué casos se recomienda este tipo de técnica. Está la llamada técnica de crusting, que va a combinar 2 productos, ¿cierto?, el polvo Stomagesic o polvo de hidrocoloides, además, ¿cierto?, del protector cutáneo en spray, SensiCare. ¿Ya? Esta técnica de crusting o de corteza se utiliza cuando ya esta dermatitis asociada a incontinencia me provoca una pérdida de la continuidad de las capas de la piel. Y ahí voy a requerir, ¿cierto?, una intervención de este tipo, que es aplicar esta técnica de crusting. Después de haber limpiado correctamente, como se sugiere con un limpiador, ojalá sin enjuague, con un pH similar al de la piel, vamos a espolvorear una capa de este polvo Stomagesic, polvo de hidrocoloides, se va a remover el exceso con una gasa y se va a rociar encima de esta capa de polvo una capa de película protectora. Se deja secar de 10 a 15 segundos y se repite hasta por 3 veces hasta cubrir, ¿cierto?, todas esas zonas de denudación provocadas por la dermatitis asociada a incontinencia. Y se crea, ¿cierto?, esta especie de costra o de corteza que me va a permitir la cicatrización de la piel, y esta es muy importante, que no se debe remover
ya esta se va a caer solita una vez que la piel debajo vaya cicatrizando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo hago mucho énfasis porque al formarse una costra y al unirse tan bien, si yo lo retirara en cada muda, por ejemplo, de mi paciente, provocaría aún más daño porque tendría que friccionar mucho para retirarlo. Entonces, esta técnica de crossing se debe dejar el mayor tiempo posible, hasta que caiga solita. ¿Ya? Como les comenté, ¿cierto? El producto que se utiliza en conjunto con el Sensicare, que ya lo conocimos, es el polvo Stomagesic, que es un polvo constituido a base de hidrocoloides que está preparado para favorecer la formación de una barrera protectora contra la secreción irritante sobre áreas exudativas como la dermatitis. Esta misma técnica de crossing, yo creo que la han escuchado quizás en el caso de las dermatitis periostomales, ¿ya? Y también en DAI se utiliza muchísimo. Aquí un pequeño ejemplo de un protocolo que se realizó en un hospital acá en Chile, que clasificaron, ¿cierto?, la dermatitis asociada a incontinencia, paciente en riesgo, ¿cierto?, que no tenga dermatitis asociada a incontinencia, que esté normal su piel, y que lo que queremos, ¿cierto?, es mantenerla así, pero está expuesto a una fuente como lo es la incontinencia, vamos a proteger esa piel, sí o sí, con Sensicare barrera protectora. Si tenemos un eritema leve, pero no tenemos pérdida de la continuidad de las capas, también podemos seguir utilizando Sensicare barrera protectora, ya que como les mencioné, esto no genera ningún tipo de ardor y me va a ayudar, ¿cierto?, con la fricción y además a repeler la humedad. Pero ya, si tenemos, ¿cierto?, una denudación de las capas y tenemos una dermatitis asociada a incontinencia moderada o severa, vamos a aplicar esta técnica de crossing que ya les mencioné, que es el conjunto, ¿cierto?, del polvo Stomagesic más el Sensicare barrera protectora en spray. Aquí me facilitaron, ¿cierto?, algunos seguimientos de caso con Flexisil Signal. En el caso de las dermatitis asociadas a incontinencia, pueden ver un paciente que estaba, ¿cierto?, con esta exposición constante a una incontinencia fecal en su día 1, que presenta una piel enrojecida, ¿cierto?, bastante dañada, y vemos, ¿cierto?, aislando, este paciente tiene doble incontinencia y aquí también presenta una sonda Foley, como pueden ver en la imagen, aislando, ¿cierto?, este factor de humedad y además protegiendo la piel con un Sensicare protector. Ven cómo al día 7 evoluciona rápidamente, aislando, ¿cierto?, y haciendo este plan de cuidados adecuado para este tipo de lesión. Ya que si vemos, ¿cierto?, un enrojecimiento en la zona sacra, por ejemplo, y no consideramos que el paciente tiene incontinencia, fácilmente también podemos confundirlo con una lesión por presión en categoría 1. Por eso es muy importante siempre la anamnesis y ver el origen de por qué se está produciendo este tipo de lesión. Y aquí también tenemos otro seguimiento. Ven como el día 1, ¿cierto?, se instala el Flexisil y se hace además todo este plan de cuidados. Y ya al día número 9 tenemos una piel sana que debemos mantener, ¿cierto?, así, y podemos mantenerla con Sensicare barrera protectora. Por último, el punto número 4, dentro de esta actualización se habla, ¿cierto?, de que además de ser fundamental de realizar el diagnóstico diferencial, ya que comparten los factores etiológicos, como yo ya les mencioné anteriormente, puede generar cierta confusión. Debemos, ¿cierto?, primero diferenciar muy bien la etiología, ya que las estadísticas demuestran de que el paciente con incontinencia presenta un riesgo 22 veces mayor de desarrollar una lesión por presión. Ya estas muchas veces también pueden coexistir. ¿Cómo las diferenciamos? Por los antecedentes, ¿cierto? Vamos a tener que las DAI, el factor, ¿cierto?, etiológico principal van a ser las incontinencias en una lesión por presión, en la presión, el cizallamiento, la fricción, el microclima. Los síntomas, una DAI va a tener, ¿cierto?, algunos síntomas como dolor, quemazón, prurito, hormigueo, la LPP, dolor. La ubicación también, ¿cierto? Normalmente la ubicación de las DAI, ¿cierto?, es desde el perineo, pero también se puede extender hasta la zona de los muslos o también espalda baja. Versus, ¿cierto?, una lesión por presión que normalmente son sobre las preeminencias óseas o asociadas también a dispositivos médicos. La forma, ya que la DAI va a ser una forma mucho más difusa y una lesión por presión va a tener unos bordes o márgenes mucho más definidos. La profundidad,
Una DAI no se va a profundizar, ¿cierto? Va a ser una piel intacta, con eritema, ¿cierto? Y hasta una denudación, ¿cierto?, de la primera capa de la piel. Pero tenemos, ¿cierto?, que la lesión por presión puede comprometer, ¿cierto?, tejido subcutáneo, puede haber exposición ósea, etc. Y otros, la DAI, ¿cierto?, puede darse una infección cutánea superficial secundaria, como lo es la candidiasis, si es que no lo tratamos a tiempo. Y en la lesión por presión también puede darse una infección de los tejidos blandos secundaria a una lesión por presión también que no tenga un tratamiento oportuno. Y aquí tenemos, ¿cierto?, los tópicos principales para poder diferenciar una DAI de una lesión por presión, que es muy importante, como les dije, hacer un diagnóstico diferencial oportuno para guiar nuestras intervenciones y nuestro plan de cuidado. La clasificación y documentación. Actualmente, la herramienta que se propone para clasificar las dermatitis asociadas a incontinencia es la escala de Globiat, que propone 2 categorías, y cada una de estas con 2 subcategorías. Vamos a tener que la categoría 1 va a presentar enrojecimiento, y la categoría 2 va a tener pérdida de la continuidad de las capas de la piel. La categoría A va a ser sin signos de infección en ambos casos, y la categoría B va a tener ciertos signos de infección. Y aquí también que pueden revisar con mucho más detalle, ya que sé que el print de pantalla se ve un poco pequeño, pero aquí tenemos, ¿cierto?, la categorización que se llegó a consenso el año 2018. La 1A, ¿cierto?, vamos a tener el enrojecimiento sin ningún signo de infección, pero ya en el 1B va a ser un enrojecimiento persistente que tenga algún indicio clínico de infección, ¿ya? Y la 2A, como vemos en la imagen, tampoco va a tener, ¿cierto?, indicios clínicos de infección. Ahí podemos utilizar perfectamente lo que es la técnica de Crosting. Y en la 2B vamos a tener, ¿cierto?, que ya tiene algún signo clínico de infección, y ahí es importante tratar la causa con otro tipo de polvo, ¿ya?, que sea antifúngico. También esta escala de Globiat tiene una monitorización y seguimiento que podemos ver, ¿cierto?, que está bastante completa, donde podemos registrar sin ningún problema, ¿cierto?, la zona comprometida, podemos describir, ¿cierto?, si es que tiene signos o no de infección. Acá le damos la categorización, y también incluye algo muy importante que también es un signo vital que debemos considerar en todos nuestros pacientes, que es el dolor, ¿ya? Como conclusiones finales, para dar paso ya pronto a sus preguntas, si es que hay, es que las lesiones cutáneas asociadas a humedad pueden dividirse en 4 categorías principales, que ya las vimos, ¿cierto? La dermatitis peristomal, la dermatitis intertriginosa, la dermatitis o maceración perilesional, y la dermatitis asociada a incontinencia, que es la que más vimos hoy. También, ¿cierto?, que no solo importa la humedad, sino que también la composición química de esta fuente de humedad. También que las estrategias de cuidados deben centrarse en evaluar desde los riesgos, prevenir los factores mitigantes y establecer un régimen de cuidados específico para este tipo de lesiones. Y sobre todo, siempre mantener un enfoque de cuidado holístico, promoviendo el autocuidado del paciente si es que este se puede hacer partícipe, ya que no solo estamos tratando lesiones, sino que estamos tratando pacientes que padecen lesiones. Esa fue mi presentación, muchas gracias. Ahora quedo atenta, así es que quedó alguna consulta. Hola, Jocelyn. Excelente ponencia, de verdad que nos encantó. La gente está muy contenta, está en todos los medios, en Facebook, que estamos ahorita conectados, por Zoom, directamente por el chat. Tenemos bastantes preguntas, tanto para los productos, la utilización del Flexisil, la utilización de la espuma, los hidrocoloides en el caso del polvo, la parte de Sensicare, que es un producto que ayuda muchísimo a toda esta parte de lesiones, tanto por humedad, las lesiones por los adhesivos, también en la parte de lesiones por fricción. Entonces, vamos a seguir con las preguntas, la serie de preguntas. Me dicen, bueno, y antes de empezar también las preguntas, Jocelyn, hay de todos lados, ¿no? Hay de todos lados de México. Acá me dicen de Ciudad Juárez, están desde la punta de México,
hasta ya colindando con Guatemala, con Tapachula, que siempre se conecta, Monterrey, Querétaro, Puebla, bueno, Guadalajara, Chihuahua, y también tenemos de otros países de Sudamérica también, tenemos de Argentina, de Uruguay muchas veces se conectan, de Colombia, bueno, acá nos dicen desde Campeche, también de Centroamérica se conectan de Costa Rica, Panamá, El Salvador, de Dominicana, ¿no? De Tijuana, Michoacán, Monterrey, ¿no? Eso está de todos lados. A muchos saludos para todos entonces de acá de Chile. De Puebla, nos dicen que excelente presentación y de verdad que nos deja un mensaje muy claro de lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a las lesiones por humedad, ¿sí? Que muchas veces, como ustedes lo decían en algún momento, se pueden llegar a confundir con las lesiones por presión y no es el mismo manejo y se requiere esta parte de lo que puede ser los dispositivos, los productos para el cuidado de la piel. Por eso quisimos tener una sesión que fue lo de la anterior, que fue las lesiones por presión, y esta enfocada a las lesiones por humedad. Entonces vamos a seguir con las preguntas. Cari, vamos con las preguntas. Listo, pues licenciada Jocelyn, felicidades por su ponencia. Gracias. Y bueno, vamos a empezar, estoy acá leyendo. Vamos a empezar con Ana Jiménez, que nos pregunta aquí por Zoom, si existe algún riesgo de lesión por el uso de Flexisil. Mira, en el caso, ¿cierto?, de que el dispositivo, como les dije, siempre tiene que ir con una prescripción médica, siempre tiene que ir también con una previa evaluación, ¿cierto? Y que sea un catéter que sea de silicona, que sea de baja presión. Los estudios demuestran de que no hay lesiones asociadas al uso del dispositivo siempre y cuando, ¿cierto?, este esté bien indicado, ¿ya? Siempre antes, ¿cierto?, con el tacto rectal, etcétera. Listo, muchas gracias. Olga también aquí por Zoom nos pregunta si existe alguna contraindicación para poder aplicar el dispositivo. Sí, como les comenté, la cirugía mayor de recto, tampoco su uso está estudiado ni previsto en pacientes pediátricos pequeños, ¿cierto? Porque sabemos que pacientes pediátricos también tenemos de 14, 15 años que son grandes, entonces tenemos que ahí evaluar caso a caso, pero en pacientes pediátricos pequeñitos, ¿cierto? No está previsto su uso, ni también, como les comenté, algunas contraindicaciones, ¿cierto?, relativas y absolutas, la cirugía mayor de intestino, los hemorroides severos y todo lo que salió, ¿cierto?, en la presentación. Listo, muchas gracias, licenciada. Nadia Cristel nos pregunta por Facebook, ¿cuánto puede durar colocado el apósito de Aquacel Foam? Aquacel Foam, cuando es prevención, puede, ¿cierto?, utilizarlo 7 días sin problema o más, ¿cierto?, si es que está bien cuidado, ¿cierto?, y si es que no ha tenido exposición a otras fuentes externas de humedad, ¿cierto? Tampoco olvidar, ¿cierto?, de que este apósito está creado para que uno pueda ir vigilando qué es lo que hay debajo, ¿cierto?, de esta piel, pese a que son para prevención. Pero en prevención, ¿cierto?, más o menos 7 días, y si es que ya tenemos una lesión con exudado, va a depender de la cantidad de exudado. Listo, muchas gracias. Nos han hecho esta pregunta, por lo que leo aquí varias personas en Facebook, si el polvo hidrocoloide, el polvo estomagésid, se puede colocar en neonatos o a partir de qué edad se puede comenzar a utilizar. Claro, sí, puedes utilizarlo en pacientes, ¿cierto?, neonatos, pediátricos. No sé, Cris, si ahí tú manejas bien la edad de inicio, pero sí lo utilizamos muchísimo en lo que son las dermatitis del pañal, también lo que es la técnica de crosting en pacientes del área, ¿cierto?, neonatal. Sí, no, en neonatos no hay ninguna contraindicación de colocarlo. Es de aclarar que el producto de Sensicare es a base de silicón, es muy compatible con la piel, entonces se puede utilizar y hay muchas ya, pues digamos que hablan, consensos de que hablan la utilización de este tipo de productos para el cuidado de la piel.
Entonces sí son beneficiosos, específicamente el Sensicare, que son productos a base de silicón y ayudan muchísimo en esta parte de mejorar esos cuidados de la piel. Listo, muchas gracias. También María del Carmen González por Facebook nos pregunta si el spray Sensicare lo podemos utilizar en neonatos y en lactantes específicamente. Sí, reforzando lo que dijo también Cris recién, sí se puede utilizar en pacientes neonatos, si no me equivoco, de 30 o más semanas, ¿cierto? Porque no tiene alcohol, ¿cierto? Es 100% de siliconas, no produce ningún tipo de ardor, así que sí su uso es seguro en pacientes neonatos y pediátricos. Sí, no hay ninguna contraindicación. Nosotros utilizamos también el removedor de adhesivo también, sí, que es a base de silicón, también de 100% de silicón, para retirar los adhesivos médicos que puede llegar a tener tanto los pacientes adultos o los neonatos o pediátricos, y es beneficioso. Entonces no hay ningún, y utilizamos mucho también la técnica de crossing, que es algo que hablaba Jocelyn, para ayudar a este tipo de lesiones por humedad, que ya hay pérdida de la continuidad de la piel. ¿Y cómo se hace? Se aplica el polvo, en este caso el polvo Stomagesic, se quita el exceso y luego con el spray en Sensicare se hace como una capita y ya sobre eso, digamos, se puede colocar el pañal o en su defecto se puede colocar la barrera de ostomía, ¿no? Entonces también eso es una técnica que se utiliza y le favorece bastante. Listo, muchas gracias. Fabio nos pregunta aquí por Zoom, y aquí me gustaría que las dos nos contestaran con su experiencia, si han tenido algún paciente o algún trato hacia alguna lesión con la utilización de azúcar. Mira, personalmente aquí no se utiliza como una curación formal, digamos, ya que utilizamos sobre todo apósitos de curación avanzada. Sé que es un método que se utiliza de manera alternativa, pero personalmente yo no tengo experiencia en lo que son las curaciones con azúcar, ya que los apósitos de curación avanzada funcionan bastante bien. Bueno, yo sí quiero aquí como reforzar un poquito lo que dice Jocelyn, y es que el azúcar, pues es azúcar, ¿no? Es para endulzar el café, endulzar los jugos, bueno, No es los estéril. postres. Para eso tenemos todo lo que son los apósitos y no hay como una evidencia de que diga que el azúcar favorece, digamos, las lesiones por humedad. Esto pueden llegar no son productos que están estériles tampoco, entonces sí pueden llegar a generar alguna lesión. Entonces sí, no recomendamos eso, y yo creo que antes de colocar cualquier otro producto o algo es basarnos en los consensos, en los artículos, en la evidencia que podemos llegar a tener. Todas estas tecnologías de las que hablamos hoy tienen una evidencia científica y es donde tenemos que llegar, ir avanzando en ese proceso y lograr que también dentro de las clínicas de herida, las instituciones, los protocolos que se generen en los pacientes se puedan llegar a tener todos estos productos que, como dice Jocelyn, en algunos digamos, estadísticas, van a favorecer y van a disminuir los costos del paciente. Lo más importante aquí es la prevención, ¿no? Si logramos que el paciente no tenga un daño, vamos a poder disminuir los costos. Y creo que el azúcar no es una buena opción para este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, no aconsejamos ni siquiera para el manejo de las heridas. En algunos momentos nos han preguntado eso, hasta para el manejo de heridas de úlceras venosas. No es la recomendación. Hay productos que ya vienen con su tecnología y que tienen adicional sus registros ya por, digamos, entidades específicas de cada país, ¿no? Y lo mismo también con la miel que están comentando, pero la miel que se utiliza es una miel de grado médico, y también acá en Chile, orgullosamente en el sur de Chile, están también inspeccionando, ¿cierto? Y yendo un poquito más hacia allá, hay apósitos que también tienen miel, o sea, no es cualquier miel como tampoco debe ser cualquier azúcar. Entonces sí vamos, como dice Cris, hacia lo que son los apósitos de avanzada, porque son tecnologías diferentes, ¿ya? No confundir cuando escuchemos ciertas cosas, ya que son usos de grado médico, yo creo que a eso se refiere. ¿Ya? Listo, gracias.
Nos preguntan aquí por Zoom, volviendo un poco al tema de Flexisil, si se ha tenido algún problema después del retiro de la sonda, ya que mayormente pues se coloca en pacientes adultos mayores. No, no se ha reportado complicación asociada al uso de Flexisil. Como les decía, a los 29 días solamente se reemplaza, más que nada por una fatiga de material, por una indicación de fabricante, y se puede volver a reemplazar el dispositivo. Sí, vuelvo a reforzar que es importante el examen rectal previo. No es a cualquier paciente, sino a quienes tengan un tono de la ampolla rectal adecuado, ¿ya? No es para todos los pacientes adultos mayores. Listo, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Nos están llegando varias preguntas de Facebook. Y Leticia Herrera nos escribe, en caso de úlcera diabética con bordes macerados, ¿sugieren la utilización del polvo hidrocoloide y complementar con algún calzado que pueda descargar, en este caso, la presión? ¿O qué se sugiere aquí? Igual también me gustaría que las dos nos comentaran en base a su experiencia. Mira, las úlceras de pie diabético, sobre todo si estamos, ¿cierto?, en presencia de una infección también, vamos a tener una gran cantidad de exudado, y lo importante ahí para prevenir una maceración perilesional es utilizar el apósito adecuado. En el caso de que estén utilizando, ¿cierto?, nuestros productos Aquacel, considerar, ¿cierto?, de que tiene que quedar el borde del Aquacel más grande que el lecho de la herida para proteger los bordes, que podamos utilizar como apósito secundario una espuma para potenciar lo que es el nivel de absorción, y podemos proteger los bordes con protector cutáneo, ¿ya? Eso es lo que puedo decir. Y también las botas de descarga se utilizan muchísimo, sobre todo dependiendo, ¿cierto?, de la zona donde esté posicionada esta úlcera de pie diabético. Sí, sí, como dice Jocelyn, es muy importante antes de, digamos, hacer el manejo de la lesión o de la herida que puede llegar a tener un paciente, es hacer una buena valoración para determinar qué tipo de tecnología vamos a utilizar, ¿no? Y específicamente en los pies diabéticos. Los pies diabéticos tienen ciertas condiciones que se requieren un cuidado especial, como las botas de descarga, como revisar si hay signos de infección. Entonces, esto hay que ser muy cuidadoso. Se tienen tecnologías como el Aquacel para la prevención de infecciones o para el control de la carga microbiana, las espumas, pero antes de colocar cualquier tecnología, lo más importante es hacer una buena valoración y que el manejo de lo que yo voy a dar tenga como un plan de cuidado con un objetivo específico, y también hacer que el paciente también tenga ese apego al tratamiento. Entonces, sí es importante, como dice Jocelyn, hacer una valoración antes de colocar cualquier apósito o tecnología. Listo, muchas gracias. Nos preguntan por Facebook si la colocación de Flexisil es únicamente exclusiva del médico y si existe algún daño por usarlo por algún tiempo prolongado. Mira, acá en Chile al menos la indicación es médica netamente porque hay que hacer un examen rectal previo, pero la instalación y todos los cuidados son del área de enfermería. ¿Ya? No sé, Cris, si quieres agregar algo. Sí, aquí en México lo mismo, o sea, el médico es el que da la indicación de la colocación del Flexisil, pero lo puede colocar tanto la enfermera como el médico, teniendo en cuenta el examen previo y las contraindicaciones que tuvimos anterior, hacer un buen examen para saber si tiene buen tono del esfínter anal. Y algo que nos preguntan mucho es que si llega a haber alguna lesión a nivel del esfínter anal. No. Por eso se tiene que hacer un examen previo, ¿no? Para saber si el esfínter anal está bien, está con un buen tono. Y por eso se hace el examen, un tacto rectal. Adicional, el balón, algo que Jocelyn siempre recalcó, es que se debe insuflar con 45 mililitros de agua. Entonces, cuando yo lo insuflo con los 45, es la presión, digamos, establecida, que no va a generar ningún daño a nivel de la ampolla rectal. Cuando nosotros tenemos la sensación de pujo, ¿no? Cuando queremos, está por encima de esos 45, lo que ejerce los 45, entonces no va a haber ninguna lesión. Por eso es importante hacer el examen previo y que el médico determine que sí se puede hacer la colocación del dispositivo. Listo, muchas gracias. Claudia Guadalupe Cobos nos pregunta por Facebook, esto que es muy interesante.
La técnica de crusting se debe esperar a que se caiga solo y aproximadamente cuánto tiempo dura el producto en caerse. En este caso ya no se realiza curación de la herida hasta que este crusting se caiga. Ya como les mencioné, sí, eso puede generar un poquito de controversia, pero sí hay que tratar de mantener, ¿cierto?, lo más limpio posible. Pero como les decía, este crusting, cuando queda bien hecho y queda esta costra, cuesta mucho sacarlo. Y para sacarlo tendríamos que hacer una gran fricción. Por eso es que tenemos que esperar el proceso de epitelización. La verdad va a ser relativo eh, por paciente. Y si en alguna zona se me llega a soltar esta técnica de crusting o no la tengo, la voy reforzando solamente. No te puedo dar un estimativo porque todo paciente es un universo y es único, pero sí, lo ideal es que no vayamos reemplazando, pero sí que vayamos limpiando, ¿cierto?, sin friccionar esta técnica de crusting. Ya no sé si, Chris, ¿quieres agregar algo? No, muy bien explicado. Listo. Bueno, nos preguntan si las bolsas de Flexisil tienen un tiempo para cambiarse o si se cambia todo el circuito como al mismo tiempo. Mira, las bolsas de Flexisil son cerradas, por lo cual se llenan 3/4 y hay que eliminarla. La idea de que sean cerradas es todo lo que les decía, todos estos beneficios de evitar las contaminaciones cruzadas, etcétera. Se venden la kit de bolsas solo, ya que el dispositivo Flexisil, si queda bien instalado, ¿cierto?, si está correcto, dura 29 días y durante esos 29 días solo vamos a ir reemplazando las bolsas. Tenemos que ir viendo, ¿cierto?, que no se llenen más allá de 3/4 de la bolsa. Pero son cerradas, no drenables, eso. Listo. Erika nos pregunta si el Aquacel Foam se puede utilizar aunque no se tenga una lesión. Me imagino yo que como preventivo. Claro que sí, de hecho es parte de protocolos de prevención de lesiones. Yo me imagino que lo vieron con Joana la sesión pasada, que las espumas hoy en día, según los consensos, son los apósitos que se utilizan para la prevención de lesiones, espumas multicapa. Entonces sí podemos utilizarlas para prevenir. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que debajo de esa espuma hay piel y podemos reposicionarlas, por eso también tienen este adhesivo de silicona. Listo. Bueno, vamos con la última pregunta. Y bueno, nos dice aquí Araceli, en tiempos de COVID, la dermatitis perioral y o perinasal causada por la humedad del cubrebocas en el personal de salud está a la orden al día. ¿Hay algún producto para la aplicación en esta área? Al igual, cierto que cualquier lesión asociada a la humedad podemos prevenir con barrera, Sensicare, barrera protectora. Sin embargo, como es un poquito difícil quizás aplicarse el spray en la cara, existen otras presentaciones que son las toallitas y ahí podemos, cierto, ponernos barrera protectora en estas zonas donde menciona, cierto, que hay mayor humedad. Y eso nos va a ayudar, cierto, a repelerla y, como les comentaba, es una barrera transpirable no oclusiva y nos va a ayudar, ¿cierto?, a repeler esta humedad y también nos va a ayudar con la fricción. Listo, pues bueno, creo que hasta aquí todas las preguntas. Bueno, nos preguntan aquí que cómo se desecha la bolsa, si en la bolsa roja. No sé si quieran comentar algo al respecto. Claro, desechos biológicos. La bolsa trae como una tapa y cuando yo, cierto, la saco, tengo que ponerle esa tapa y la desecho donde van los desechos biológicos, no sé cómo los manejan allá. Pero eso, y después la reemplazo por otra bolsa cerrada. Listo, pues bueno, terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciada Jocelyn, por compartirnos su experiencia. No sé, Cris, si quieres comentar algo. No, bueno, tenemos una noticia, pero antes de darle la noticia queremos ver unos videitos, no sé, Cari, si ya los tenemos listos. Y después de los dos videos les doy la noticia que tenemos. Bueno.
Sensicare Protector cuida la piel de tu familia de lesiones e irritaciones que causa el uso de cubrebocas en el día a día. Sensicare Protector crea una barrera protectora sobre la piel sensible, evitando la irritación causada por fricción, adhesivos y residuos. Sensicare Protector. Protege tu piel como te proteges del COVID-19. De venta en Farmacias del Ahorro. Siempre hay situaciones inesperadas en casa, donde necesitas un aliado. Safgel, por sus ingredientes activos, repara, regenera y cicatriza la piel lesionada por heridas, quemaduras de primer grado y quemadura de sol. Safgel, para el cuidado de la piel de toda la familia. Safgel, un aliado para tu piel. De venta en Farmacias del Ahorro. Bueno, entonces la noticia que tenemos para hoy es que estos dos productos, tanto la línea Sensicare como Safgel, lo pueden encontrar en Farmacias del Ahorro, como ustedes vieron en el video, y por este tiempo van a tener el 30% de descuento. Lo pueden encontrar en todas las Farmacias del Ahorro o en línea también lo pueden buscar este producto, tanto Sensicare Protector como Safgel. Entonces, aprovechar esta noticia y estos descuentos que tiene Farmacia con relación a estos dos productos que ya los hemos ido viendo en nuestras diferentes conferencias. Entonces, podemos conseguirlos en esta parte. Importante que esta promoción va hasta el 15 de abril, entonces tienen esta semanita y la siguiente para empezar a buscar este producto si lo requieren. Bueno, listo, Cari. No sé si tienes algún... Bueno, me preguntan que si para todos los países. Bueno, esta es para México. Este descuento de la barrera protectora Sensicare y Safgel en Farmacias del Ahorro lo pueden encontrar. Del 30%. Listo. Denme un segundo. Bueno, ya entonces, para finalizar. En un momento. Bueno, recordándoles un poquito esta parte de la certificación, me han estado preguntando mucho en el chat que cuánto se van a tardar los certificados en llegar a sus correos. Prácticamente entre 1 y 2 semanas como máximo después de la conferencia, ¿sí? Y recordándoles pues la parte de cómo es la dinámica para que ustedes puedan ser acreedores a un certificado. Esto es muy importante porque es la manera como de avalar su asistencia. Recuerden que si están en Facebook deben de llenar el formulario que Convatec comparte dentro de los comentarios, donde ustedes van a poder escribir su nombre completo, donde pueden añadir licenciado, enfermero, médico, cuidador, etcétera, y también su correo electrónico, que es muy importante que verifiquen que esta información sea correcta, ¿sí? De igual manera que permanezcan mínimo el 80% del tiempo total de la conferencia. Ahora, si están en la plataforma Zoom, aquí no necesitan llenar ningún formulario, únicamente ustedes hicieron una inscripción previa, una inscripción donde ustedes llenaron sus datos, igual pusieron ahí en este recuadro que precisamente viene aquí en la diapositiva, nombre completo y cargo. Es muy importante que pongan esta información, no nada más su cargo, porque su constancia va a salir con el cargo, con lo que ustedes estén poniendo en este renglón. Entonces es muy importante que corroboren la información que nos están escribiendo. Adicional a que permanezcan, ya saben, mínimo el 80% del tiempo total. Les recuerdo que tenemos el aval de AMSICHAC y pues bueno, ya hablé acerca de los tiempos. Igual cualquier duda, ustedes me pueden estar escribiendo algún correo. Y pues bueno, ya para finalizar, muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar siempre al pendiente de estas reuniones que pues se realizan con el objetivo de ir creciendo día a día los conocimientos y pues bueno, estar cerca de ustedes de alguna manera, aunque sea virtual. Cris, no sé si quieras comentar algo ya para finalizar. No, agradecerle a Jocelyn por la excelente ponencia.
y los seguimos invitando en las sesiones de los miércoles de Combatec. El siguiente, solo para dar aquí el aviso, el siguiente miércoles no vamos a tener sesión, simplemente vamos a colocar algunas informaciones porque pues ya tenemos la Semana Santa, entonces no vamos a tener. Volvemos ay, se me fue. Volvemos con las sesiones del miércoles, el 7 de abril. Entonces, no se les olvide que el próximo miércoles 31 de marzo no vamos a tener sesión. Volvemos el 7 de abril con nuestras sesiones, los cuales van a ser cada 8 días, porque ustedes lo pidieron dentro de las encuestas que hemos hecho. Y hace 8 días les preguntamos y ustedes nos dijeron que les gustaba muchísimo que fuera todos los miércoles. Y volvemos con estos temas y con estos ponentes, tanto de acá de la Ciudad de México como internacionales, como dice Cari, para poderlos apoyar en toda esta parte de la formación profesional que ustedes tienen. Bueno, y buenas noches y ya nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego y bueno, los invitamos a que se queden por último a ver este video, que lo pueden encontrar también en YouTube referente a Flexisil. Que pasen todos una linda noche, linda tarde y estamos entonces en contacto. Hasta luego. Este video fue creado para mostrarle los pasos a seguir antes de insertar el sistema FlexiSeal Signal. Revisaremos cada paso involucrado en el uso del dispositivo. Sin embargo, es indispensable que consulte el inserto del producto para comprender y estudiar las instrucciones de uso. Además del kit de dispositivo, necesitará de guantes, lubricante, agua o solución salina y una almohadilla de incontinencia. Retire el dispositivo de su empaque reciclable y revise si el globo contiene aire residual. De ser así, vacíelo con la jeringa insertándolo al puerto blanco marcado con las siglas menos o igual a 45 mililitros y succione usando el émbolo. Retire la jeringa y asegúrese de que ésta se encuentre vacía antes de llenarla con agua o solución salina. Llene la jeringa con 45 mililitros de agua o solución salina y conecte la jeringa al puerto blanco de inflación del catéter. Asegúrese de no sobrepasar los 45 mililitros. Coloque la bolsa recolectora de forma segura en el conector del final del catéter, usando el pequeño gancho de apoyo. El catéter está diseñado para ayudar a asegurar la conexión de la bolsa al conector. Utilice las etiquetas de fecha impresas en el espacio asignado al final de la correa para escribir la fecha y hora de inserción. Recuesta al paciente en su costado izquierdo con la cadera flexionada. Esta posición ayuda a realizar una evaluación rectal dactilar. Si no es posible, deberá determinar una posición alternativa que permita acceso al recto. Es necesario realizar una evaluación rectal dactilar para evaluar la presencia de impactación intestinal y tono del esfínter rectal. Es ideal que el paciente presente un buen tono de esfínter, ya que, en el caso de ser carente, el dispositivo puede ser insertado, pero el paciente puede experimentar fugas alrededor del dispositivo. También debe asegurarse de retirar cualquier dispositivo anal interior, previo a realizar la inserción del dispositivo FlexiSeal. En caso de detectar impactación intestinal, no inserte el dispositivo y alerte a un profesional médico cerca de usted. Ahora hablemos de cómo insertar el dispositivo. Después de que se hayan preparado adecuadamente al paciente y el dispositivo, no olvide que es de suma importancia retirar cualquier dispositivo previo a la inserción. Despliegue el catéter en toda su longitud y colóquelo en posición plana sobre la cama. Extienda el conector de la bolsa de recolección hacia el pie de la cama junto al paciente. El balón suave de baja presión está diseñado para reducir el riesgo de necrosis tisular del paciente. Una vez insertado e inflado, el balón de retención dentro del paciente se ajusta a la anatomía del esfínter para crear un sellado eficaz que minimiza las fugas y de forma segura desvía y retiene las heces. Ya insertado el balón, el tubo de drenaje se contrae a 8 milímetros de diámetro, minimizando el impacto en el trono de esfínter.
Para ubicar el bolsillo azul para inserción dactilar, recorra el catéter por la línea de irrigación que comienza en el puerto azul y termina en el balón de retención. El bolsillo dactilar se encuentra por encima de la línea indicadora. Para facilitar el uso del bolsillo dactilar, primero debe cubrir por completo su dedo enguantado con gel lubricante antes de insertar su dedo dentro del bolsillo. Cubra con cantidades generosas de gel lubricante el balón desinflado, asegurándose de cubrirlo uniformemente para facilitar la inserción utilizando el bolsillo de inserción sobre su dedo. Inserte suavemente el balón a través del esfínter anal usando el bolsillo azul, hasta que el balón llegue más allá del orificio externo, dentro de la bóveda rectal. El dedo puede ser removido o permanecer en su lugar en el recto durante la inflación inicial del balón. Infle lentamente el balón a un máximo de 45 mililitros de agua o solución salina, usando el émbolo de la jeringa. En ninguna circunstancia el balón debe ser inflado con más de 45 mililitros. Una vez retirado el dedo usado para la inserción, la cúpula blanca se inflará cuando el balón haya alcanzado el nivel de inflado óptimo para la anatomía del paciente. Aunque existan casos en los que la cúpula no indique el inflado óptimo dado que el volumen del recto es grande, por ningún motivo se deberá inflar el balón a más de 45 mililitros de líquido. En caso de que la cúpula se infle con menos de 30 mililitros, vacíela por completo y reacomode el balón en la bóveda rectal. Después de la reinserción, llene el balón nuevamente como se indicó anteriormente. No inflar a más de 45 mililitros de líquido. Si el indicador se ve desinflado o excesivamente inflado después de la inflación, es una indicación de que el globo ya no está inflado a su volumen óptimo. De ser así, utilice la jeringa para extraer el líquido y vuelva a inyectar hasta que el indicador muestre los 45 mililitros que se han inyectado. A continuación, retire la jeringa y suavemente jale el catéter para asegurarse que el balón está correctamente posicionado sobre la pared rectal. Esto también asegurará que las heces fluyan hacia el catéter en lugar de alrededor de él. Vigile la pequeña línea del indicador de posición en relación con el ano del paciente. Observe cambios en la ubicación de la línea indicadora de posición como medio para determinar cualquier movimiento del balón de retención en el recto del paciente. Esto puede indicar la necesidad de reposicionar el balón. En caso de expulsión del dispositivo, desinfle por completo el balón, enjuague el extremo del balón del catéter y reinserte después siguiendo las instrucciones para la inserción del dispositivo. Es necesario realizar un examen rectal para verificar que no haya heces presentes antes de la reinserción del dispositivo. Si la expulsión del dispositivo sucede en más de 3 ocasiones, se deberá considerar reemplazar el dispositivo. Coloque el catéter de silicona a lo largo de la pierna del paciente, evitando torceduras y obstrucciones. Si la condición del paciente lo permite, recueste al paciente boca arriba y coloque el catéter entre sus piernas, asegurándose de que el paciente no se encuentre obstruyendo ni torciendo el catéter. Posiciones alternativas de recostado para el paciente pueden ser consideradas por el personal médico de acuerdo con las necesidades del paciente. Por último, cuelgue la bolsa recolectora junto a la cama, usando la correa dentada de plástico, colocándola por debajo del nivel del recto del paciente, facilitando el flujo continuo de las heces hacia la bolsa contenedora.